quiero bendecirles con la palabra del Señor bajo este mensaje: el cuidado de los niños. Y quiero que abra su Biblia y se ponga de pie para que leamos este fragmento de la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir del verso 13, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. A su nombre. ¿Lo tenemos, amados? Marcos 10, 13. Dice su palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A su nombre. Pueden sentarse, amada iglesia. Permítanos hacer dos cositas antes de entrar a la palabra para ministrarle. Uno es que queremos saludar a través de la página de Facebook de la iglesia, de Facebook y del canal de YouTube. Nos están reportando que han habido hermanos, amigos que nos siguen, y tenemos un reporte. Y queremos saludar a aquellos que nos siguen, que están en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Perú, en Argentina, en España, en Chile y en Nicaragua. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todos ellos que nos siguen a través del canal de YouTube de la iglesia. Nos gozamos en esta mañana porque este pastor que usted ve ahora es un abuelo contento. Amén. Y hoy queremos dar gracias a Dios por la vida. Pero estoy pensando en cada niño y en cada niña en esta mañana. La palabra del Señor les bendiga. Amén. El cuidado de los niños. Jesús trajo un ministerio aquí a la tierra. El ministerio de Jesús era traer el reino de los cielos. Cuando Jesús comienza su ministerio, el mensaje era este, escúchelo. Cuando Jesús caminaba por las tierras en Jerusalén, en Judea, el mensaje era esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de esperanza. Un reino había venido a la tierra. Y su rey, miren qué maravilloso, su rey, no otras personas, su rey caminaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento era para todos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba en la tierra. El Hijo de Dios estaba visitando este mundo. Él es Dios, y dejando su condición de Dios se hizo como nosotros y estuvo con nosotros, y aquí entregó su vida por nosotros. Él vino anunciando: el reino de los cielos se ha acercado. En el ministerio de Jesús, en el reino de Jesús, todos tenemos un lugar importante. Pero en esta mañana hay unas personas que son tan importantes delante de Dios que tienen un lugar especial. El niño que usted tiene cerca de usted, esa niña que tiene, esa es especial. Él es especial ante Dios. Amados, ¿quién de nosotros no anhelaría que Jesús tomara en sus brazos a su hijo, a su hija, y la bendijese? Cuando Jesús caminaba enseñando, los padres
Dice la palabra que se presentaron para que Jesús los tocase. Ellos sabían que había algo especial en Jesús. Yo como papá, y todos los que somos papá y mamá acá, ¿cómo no nos encantaría que Jesús pusiera sus manos sobre nuestros hijos? Porque Jesús no es cualquiera. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. Usted trae a su hijo a Jesús y no lo trae ante cualquier persona. Y entonces aquellos padres, cuando sabían que Jesús estaba por ahí, iban y buscaban a Jesús y querían que Jesús tocara a los niños. Imagínense la escena, no todos los papás. Y ustedes saben cómo son los niños. Hoy están un poquito quietos, pero los niños son los niños y las niñas. Nosotros hemos dicho que no nos molesta el ruido de los niños en la iglesia. Ellos son niños, ellos no pueden tener el comportamiento nuestro como adultos. Les enseñamos a estar en este lugar, pero a nosotros no nos molesta en lo mínimo. Qué maravilloso es que mejor nuestros hijos crezcan dentro del templo siendo niños que dejándolos en la casa. Nosotros hemos enseñado a ustedes, amados, que si usted viene a la iglesia, traiga a sus hijos, no los deje en la casa. A veces pensamos es para que no moleste o es para que mejor descanse. No, hacemos un gran daño cuando dejamos a nuestros hijos en la casa y nosotros nos venimos aquí al templo. Los niños tienen un lugar especial y aquellos padres querían que Jesús los tocase, pero los discípulos, oiga bien, aquellos hombres que Jesús había escogido, los discípulos, dice, les reprendían. Jesús está ocupado. Jesús está interesado en los adultos ahorita. Los niños molestan, los niños son inquietos, los niños gritan. No se acerquen a Jesús. Jesús mira las cosas de otra manera. Donde nosotros podemos ver niños en nuestras reuniones que pensamos, yo creo que los niños no deberían de venir. Jesús lo ve de otra manera. Y Jesús piensa, primero los niños, que vengan los niños, que vengan las niñas. Y es cuando Jesús ve la actitud de los discípulos hacia los niños, entonces dice la palabra, el evangelista Marcos dice, se indignó, es decir, se molestó en gran manera al ver la actitud de aquellos que impedían que los niños se acercaran. Cuando los niños se acercan a Jesús, algo maravilloso debe de suceder. Y entonces Jesús reprendió, llamó la atención a los discípulos que dejaran de hacer eso, y entonces dijo, y esta palabra que te bendiga a ti, todo papá y toda mamá que está en esta mañana, que esta palabra te haga compromiso y te bendiga a ti. Dejad a los niños venir a mí. Quiere decir que si los niños no vienen es porque nosotros los adultos no los traemos. Nosotros impedimos que los niños y las niñas vengan. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y hace una declaración, amados, que es asombrosa, porque de los tales, niños y niñas, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, los dueños de la casa no se podían acercar a Jesús, los discípulos le impedían, y el Señor le dice, no está bien lo que hacen, porque los dueños son ellos. Ellos son los que deben de estar aquí dentro. Ustedes deben de procurar esforzarse para estar, pero ellos, los niños y las niñas, de ellos es el reino de los cielos. Amados, los niños son lindos. Y yo he dicho, en mi casa siempre hace falta un tierno. Y si en alguna casa falta uno, hay que decir allá a los chavalos que le manden uno. Todavía no. Pero siempre hace falta en la casa un niño. Mire cómo cambia el ambiente. Señor, ya a nuestra edad un poco mayores nos permitió tomar un pequeño de 1 año y medio. Y en lo personal con mi esposa lo disfrutamos, ¿cierto?
Nosotros encantados con el trabajo que nos dejaron, porque era un trabajo, pero disfrutamos. El ambiente de un hogar lo cambia un niño. Hace falta que niños corran en la casa, hermana Juanita. Amén. Yo sé, vamos a esperar, Josué. Hace falta que los niños corran en la casa. Hace falta ver una travesura, ¿cierto? Porque nosotros hemos visto travesuras. Hace falta ver una travesura en la casa. Hace falta escuchar un llanto en la casa. Hace falta abrazar a alguien y mostrarle todo su amor. Cada niño y cada niña viene al mundo con un propósito. Y todos nosotros hemos venido con un propósito. Y aquí hay una gran responsabilidad. Porque cuando el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí, es porque si los niños no vienen a Jesús, ese niño que usted vio crecer, cuando sea grande, se va a apartar. Y usted puede ver a los niños. Mire al niño que tiene, no sé si es el suyo, si es el del vecino, pero usted, ¿qué mira en ese niño usted? ¿Verdad que usted no mira un delincuente ahí? ¿Habrá algún adulto que diga, no, yo estoy viendo en ese niño es un delincuente? Usted no mira a un delincuente. Usted ve una niña en sus brazos y usted no se le imagina que puede estar chineando una persona con una vida desordenada. Nadie de nosotros se nos ocurre en un momento, teniendo a un niño en nuestros brazos, decir, ¿quién va a ser este? O alguien piensa, no, este va a ser una persona tan mala en la sociedad. Nadie piensa así. Y nadie viene así. Déjeme decirle que la maldad se aprende. No nacemos siendo malos. Cuando crecemos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina hacia el mal, pero no nacemos siendo malos. La maldad se aprende, ¿cierto? Porque la maldad está en el mundo. Nuestro mundo es malo. Y aquí crecen nuestros hijos y nuestras hijas. Nuestros hijos van a la escuela y ahí conversan y conocen y ven, el mundo se abre. Y cuando ya son un poco adolescentes y van a la secundaria, se abre un poquito más el mundo. Y ahora que todo está al alcance de un celular, ¿cómo se les abre más? Y hay maldad en el mundo. Hay mucha influencia que destruye a aquellos niños que ahora que ya crecieron, usted lo ve tomando un camino torcido. Los niños son nuestra responsabilidad. Mire, no son la responsabilidad de la iglesia. Usted no puede pensar, bueno, hay que llevarlo a la iglesia para que este niño esté bien. Yo creo que sí, pero la responsabilidad no debe de dejarla a la iglesia. O, bueno, el niño va a la escuela, ahí aprende valores, ahí está la maestra, ahí está el maestro. No, no le deje la carga a los maestros. La responsabilidad de nuestros hijos es nuestra. Diga conmigo, mis hijos son mi responsabilidad. Yo no puedo culpar a la escuela, no puedo culpar a la iglesia, no puedo culpar a los vecinos. No, es mi responsabilidad, mis hijos. Y ahorita yo puedo orientar a mis hijos. Mire que todos estos niños que usted trae, ellos vienen aquí porque usted los trajo. Cuando ellos tengan 16, 17 años, Jorge, cuando ya tu niña tenga 18 años, te imaginas a tu chica, una muchacha hermosa, ella va a tomar sus propias decisiones. Pero si este crecimiento lo cuidaste, te vas a sentir gozoso de saber que esa niña, cuando sea una señorita, cuando esté en la universidad, sabrá andar el camino que sus padres le mostraron. Hay que dejar a los niños venir a Jesús. Usted debe de encontrar a Jesús. Y la responsabilidad, ¿dónde está? Está en la casa. Ahí está la responsabilidad en la casa. Los judíos tienen un principio o algo en su cultura que es importante. Y es que los padres enseñan a leer a sus hijos. Nosotros no tenemos eso en nuestra cultura. Esquivamos esa responsabilidad y se la damos a la maestra.
Y allá está aquella mujer y aquel hombre con 30 niños esforzándose para enseñarles a leer. Pero es que no se trata solo de llevarle letras y números a la cabeza al niño, sino que cuando usted le enseña con amor. Usted le transmite amor. Usted, las primeras palabras, la formación de sus hijos está en sus manos. Así debería de ser. Pero si no es posible y hemos dejado eso al sistema de educación, hay algo que sí usted y yo no podemos evadir. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos al Dios que nosotros adoramos. Es nuestra responsabilidad enseñar a esos niños y a esas niñas quién es Jesús. Usted no debe dejarlo todo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Porque esto no se trata de religión. Esto se trata de lo que tú quieres para tus hijos. Todos soñamos en grande con nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén? Todos soñamos en grande. Algunos ya de nuestros hijos ya van grandes, ya han crecido. Y es nuestro anhelo que esos niños crezcan como hombres de bien. Que esos niños comiencen donde yo terminé, que ellos no comiencen en el cero. Yo comencé en el cero. Nuestro esfuerzo, la bendición de Dios, el trabajo con mi esposa, eso nos ha permitido crecer. Pero mis hijos no crecieron ahí. Mis hijos no crecieron ahí. Mis hijos deben de crecer en el lugar donde yo estoy terminando. ¿Se imagina que van a ser más grandes que nosotros? ¿Se imagina que van a alcanzar más de lo que usted ha alcanzado? ¿Se imagina que van a tener más éxito de lo que ustedes han alcanzado? Y algún papá está molesto aquí, alguna mamá está molesto porque su hijo alcance más que usted. ¿Verdad que no? No hay nadie molesto. Aquí nosotros anhelamos que mi hijo alcance más que yo, que mi hija sea más que yo. Ese es el gozo, porque nuestros hijos deben de comenzar en eso. Pero ¿qué debemos enseñar a nuestros hijos? Y este es el principio: deje venir a los niños a Jesús. Y y el Señor lo dice porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los niños vienen a Jesús y nadie estorba para eso. Nadie estorba. Y para que usted tenga una idea de lo que es el reino, solo leamos algunos fragmentos nada más. Váyase conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 13. Mire de lo que son dueños los niños y las niñas. En Mateo, en el capítulo 13, dice la palabra del Señor. Este capítulo de Mateo 13 está dedicado a las parábolas acerca del reino de los cielos. Y Jesús usaba cosas de la vida cotidiana para que el pueblo pudiese comprender a qué se referían este asunto. Y el reino es este. Lea conmigo Mateo capítulo 13. Lea el verso 33 conmigo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura es necesaria en la harina para hacer crecer el pan. Dice, así es el reino de los cielos. Es algo que viene a cada vida y lo transforma y lo hace diferente. Ese es el reino. Lea otra conmigo. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A alguien trabajando en algún lugar que no era su tierra y quizás al cavar encontró un tesoro, pero no lo tomó porque ese campo no es de él. Entonces dice la palabra de ese Jesús, lo que hizo fue dejarlo en el lugar, lo enterró. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Y con ese dinero fue donde el dueño del campo le dijo, compro tu campo.
y aquel le vendió el campo y no sabía que le estaba vendiendo una mina. Así es el reino. El reino tiene un valor tan excepcional que usted vende todo y deja todo por causa del reino de los cielos. Una última, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos, amados, es algo de mucho valor. Y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de un rey. Y si hablamos de un rey, hablamos de un ser todopoderoso que se dispone para darnos todo para nosotros. Hay un rey, hay un reino de los cielos. Y dice Jesús, de los niños es el reino de los cielos. Con todo amor, porque yo les amo en el amor de Cristo. Cuando a nuestros hijos no les damos tiempo para Dios, nosotros mismos los estamos empujando mañana al camino del mal. ¿Por qué cree usted? Preguntará a alguien, ¿por qué cree que será así? Porque en esta edad es donde los niños los vamos a formar y a preparar. Porque cuando ellos estén grandes, ellos van a tomar sus propias decisiones. Y lo que tú hagas en tu casa, así se hará. Los hebreos, cuando salieron de Egipto, cuidaban de sus hijos. Había una orden del Señor. Pero la palabra dice, cuando terminamos Josué, en el libro de Jueces, léalo conmigo para que sea la palabra la que te bendiga, porque la que bendice es la palabra, lo que Dios habla a ti a través de la palabra. En Jueces sucedió esto. En Jueces, a su nombre, Josué era el sucesor de Moisés. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Josué era el sucesor de Moisés, pero llegó un momento en que los días se acaban. Murió Moisés, quedó Josué. Pero también sucedió esto, y ponga atención, escuche esto. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, murió Josué y todos los del tiempo de Josué murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabe por qué? Porque esa generación descuidó a la otra generación. Nos enfocamos en nosotros. A veces nos hemos quedado vivir para nosotros y hemos dejado a aquella generación que viene creciendo no poniéndole atención. Esa edad es ahorita donde usted pone toda la responsabilidad y toda la atención en él. Las palabras del Señor son estas. Deuteronomio, capítulo 6 de Deuteronomio. Esta es la palabra. No es el consejo del pastor, este es el consejo de Dios. ¿Lo tienen? Deuteronomio 6:5. Este es el consejo, escúchelo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí viene número 1. Y estas palabras, es decir, amar a Dios con todo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, amar a Dios está primero en el corazón del Padre, está primero en el corazón de la Madre. Número 2, cuando esa palabra está en tu corazón, número 2, escuche esto: las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo, Señor? Hablarás de ellas estando en tu casa, cuando estamos en la casa, andando por el camino, cuando salís con ellos, vas hablando de estas cosas.
Al acostarte, habla con tus hijos acerca de esto que yo te mandé. Cuando te levantes, habla de estas cosas con tus hijos. Átalas como una señal en tu mano. Hazle un regalo mañana a tu hijo que le recuerde estas palabras de Dios. Y estarán como frontales entre tus ojos. Escríbela en los postes de tu casa. Escribe palabra. En las puertas de la casa escribe. Llena tu casa de la palabra de Dios. Para nuestros hijos debemos de ser todos nosotros. Es cierto, hay que trabajar. Y quizás algunos no lo hicimos bien. Porque a veces en nuestra juventud, y hablamos a los padres jóvenes, en nuestra juventud nos dedicamos tanto a trabajar que en alguna medida descuidamos a nuestros hijos. Y aunque eso no era algo malo, pero indirectamente cuando dejas de atender a tus hijos, ellos van a crecer sin conocer al Dios que usted conoce. La palabra de Dios es: átela, hablarles al acostarse. Cuando ellos se acuesten, sentate un rato. No podemos tener un rato para sentarme con él y decirle: ven, quiero leer contigo la palabra. Esto dice Jesús. Es cierto que al levantarse todos corremos a la escuela, al trabajo, al baño, hay que correr, pero por lo menos no puedes tener una oración. Venga, hijo, va para la escuela. Ore, bendígalo, póngale su mano, dígale que te vaya bien, hijo, que te vaya bien, hija. Usted no sabe lo que puede suceder ese día, pero una oración tuya va a guardar y a cuidar a tus hijos. ¿Por qué si en la casa tenemos televisión, tenemos cuadros bonitos, por qué no te compras un cuadro y pones un pasaje bíblico ahí? De tal manera que tus hijos en todo momento están viendo, ahí hay una palabra escrita. Dice el Señor: no descuidemos a los hijos, porque mañana nosotros no vamos a estar. Van a estar tus hijos y tus hijas. ¿Y qué espera usted de ellos cuando usted ya no esté? Que ellos amen tanto a Dios, conozcan a Dios y sirvan a Dios como yo lo conocí, como yo lo amé y como yo le serví. De ellos es el reino de los cielos. De tal manera que cuando tenemos un niño nosotros nos gozamos, pero usted y yo debemos de comprender que el Señor te dio una gran responsabilidad. Y quiero hablar con el corazón, porque sé que algunos hijos crecieron. El consejo que le doy es: no desmaye. No deje de orar por su hijo, no deje de orar por su hija. No se lo entregue al diablo, porque lo que ha hecho el maligno es hurtar, matar y destruir. Usted, no hay nadie aquí, no creo que haya alguien aquí que diga: no, yo creo que le voy a dar mi hijo al demonio. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso no puede estar en ti, porque sabe que los hijos son tu herencia, y esa es una herencia que recibiste del cielo. De tal manera que esos hijos son míos. Y si tengo que batallar, amados, no deje de doblar rodillas. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Usted debe de batallar. No desmaye, que mientras hay vida, hay esperanza. Pero con esta generación que se está levantando, tráiganlos a Jesús. Llévelo. Si usted se congrega, donde usted se congrega, llévelos a Jesús. No descuide, déles tiempo a los niños, a las niñas. Dele más tiempo. Si hay 8 horas para trabajar, debería tener yo por lo menos unas 8 horas con él en todos los asuntos de su vida. Yo debo de tener ese tiempo con él para cuidarlo. Y terminó Jesús ese día, y con esto quiero finalizar. Después, cuando el Señor se molestó y les dijo: no, de ellos es el reino. Aquí los que están mal son ustedes, porque dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los discípulos estorbando a los niños, y Jesús le dice: no, eso no tienen problemas para venir, el problema lo tienen ustedes. Porque si mañana ustedes no son como un niño, ustedes no entran en el reino. Ustedes no disfrutan este reino si no son como un niño. Los niños son ejemplo. Las niñas son nuestro ejemplo de cómo debemos de ser los mayores
para poder entrar en el reino de Dios. Entonces los tomó en sus brazos. Tuvo tiempo. Yo no sé cuántas chavalas había en esa mañana, pero dice que los tomó en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los comenzó a bendecir. Y ahí hicieron fila, cada papá con su mamá, y dice: yo quiero que lo bendiga a Jesús. Yo quiero que Jesús le ponga las manos. Yo quiero que Jesús ore por él. Si Jesús trae una bendición sobre él, usted siente que su hijo va a crecer bendecido en el Señor. Por eso hay que traerlos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No es difícil. Usted comienza en su casa. En tu casa debe de haber una Biblia. Enseña a sus hijos. ¿Sabe dónde comiencen? Puedes comenzar con el Evangelio de Mateo. Comience a leer. Puedes comenzar leyendo Génesis para que le muestre al Dios creador que hizo todo con propósito. Y de ese tiempo. Y si al comienzo ellos no quieren, porque como no ha sido un hábito en la familia, él tiene que hacerlo. Porque él es hijo de dominio, ella es hija de dominio. No deje que ellos tomen las decisiones, porque ellos son niños. Ellos no van a tomar una decisión correcta. Usted sí va a tomar una decisión correcta. Aquí siéntese, y aquí leemos palabra, y aquí oramos. Y eso va a comenzar poquito a poco. Mire, eso comienza poquito a poco, hasta que usted lo ve crecer y sabe que cuando él esté grande va a enfrentar situaciones, pero lo que hicimos con él desde pequeñito le va a ayudar para enfrentar cada situación. Nos gozamos. ¿Quién de nosotros no se goza ver a su hijo y a su hija crecer? Mañana un hombre, mañana una mujer, y la ve gozando, la ve de bien, goza de la familia, goza del bien que está en él. Pero hay que cuidarlos. Lleve los niños a Jesús. No basta la escuela, no basta las cosas bonitas que les puede comprar. Y aunque todo eso está bien, no es suficiente. Es usted que necesita enseñar a sus hijos quién es Dios, quién es Jesús. Y si no lo conoce, esfuércese por conocerlo. Vaya a las Sagradas Escrituras y ellas te hablarán de él. ¿Cuánto amamos a los niños? Amén. Los niños son importantes. Y en esta iglesia nosotros pensamos en los adultos, pero la prioridad en la iglesia deben de ser los niños y las niñas. Nuestros recursos deben de ir para los niños y para las niñas. Y lo que podamos hacer debe estar en función de los niños y de las niñas. Si cuidamos una generación, habrá una iglesia mañana cuando todos estos mayores ya no estemos. En este lugar habrá otra generación también adorando al mismo Dios. Y serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, serán nuestras generaciones en este lugar adorando al Dios de la vida. Pero esa tarea está en cada casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Damos gracias a Dios. Que la palabra les bendiga. Amén. Que la palabra les bendiga. Bendecimos a los que han seguido a través del canal de YouTube. Que la palabra les bendiga. Amén. Y si usted quiere y desea compartirlo, hágalo. Y lleve esta información a otra familia que pueda bendecirles. ¿Cuántos dicen amén?